Todo ha sido muy difícil hasta ahora. Por favor, déjame ir y dime que he trabajado duro. Este es mi último adiós. Así se despedía en su última carta Jonghyun. Él era conocido por ser vocalista en el grupo SHINee. No solo era cantante bailarín, también producía y por sobre todas las cosas, su fuerte era la composición de las canciones de su grupo y de otros artistas. Además de pensar en él, ayudó a muchísima gente, a tal punto que se distinguió por ser filántropo y activista. Pero si estaba tan bien, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Cuáles fueron sus posibles motivos? ¿Qué situaciones lo llevaron hasta el límite? Permíteme llevarte de la mano hacia un mundo que, a simple vista, deslumbra con su aparente belleza y sutileza, seduciendo incluso a los más jóvenes. Sin embargo, tras esa fachada encantadora, se esconde una realidad que nos sumerge en las profundidades de la oscuridad. Adentrémonos en este terreno, donde la superficie apacible y acogedora desvela un trasfondo turbio y oscuro. Aunque parezca que todo está destinado a ser un refugio seguro para la música, descubriremos que las apariencias pueden engañar, sobre todo para los idols. Si tuvieses la posibilidad de estar presente durante las últimas horas de Jonghyun, ¿lo ayudarías? ¿De qué manera? Los voy a leer en los comentarios. Durante el 18 de diciembre del 2017, Jonghyun tomó la decisión más radical de su existencia. El cantante, más allá de sus canciones intensas y melancólicas, se sentía incapaz de expresar y contarles a sus amigos y familia el duro sentimiento que le generaban internamente sus problemas. Antes de partir, compartió sus preocupaciones sobre su estilo de vida ligado a la música y su supuesta falta de talento. En aquel día de diciembre, le envió un mensaje a su hermana. En él había frases y oraciones que estaban cargadas de ataques dañinos hacia sí mismo. Ese último mensaje, enviado a las 4:42, decía lo que les comenté al inicio: todo ha sido demasiado difícil hasta ahora. Por favor, permíteme marchar y dime que he luchado con ahínco. Este es mi último adiós. El mensaje alertó a sus familiares. Si bien Jonghyun no contó lo último que lo hizo detonar, sí solía hablar abiertamente sobre su depresión, como ya había mencionado en la radio y en algunas entrevistas. Esas palabras impactaron de lleno a su hermana, quien no tardó en contactar a la policía y pedirles ayuda para tratar de salvar a su hermano. A las 6:30, la policía llegó a la dirección donde se encontraba Jonghyun. Ante la falta de respuestas, abrieron la puerta y se encontraron con una densa cortina de humo. Tras esperar a que se disipara, pudieron ingresar al apartamento. En cuestiones de segundos, lo encontraron tendido en el suelo de su hogar, sin signos vitales. Junto a él había una briqueta de carbón ardiente, reposando sobre una sartén. A simple vista, parecía que Kim Jong-hyun había decidido, mediante la inhalación de monóxido de carbono, habría tomado la acción más determinante. Incluso sus manos mostraban quemaduras causadas por el carbón. Los paramédicos lo trasladaron rápidamente al hospital de la Universidad de Konkut en un estado de paro cardíaco. Teóricamente, falleció durante el trayecto. Las primeras preguntas que surgieron fueron: ¿nadie se dio cuenta? ¿Nadie lo ayudó? Hubo avisos claros y otros no tanto. Un detalle que pasó desapercibido en su momento, pero que luego generó mucho interés entre sus fans y las personas que lo vieron con lágrimas en los ojos por su partida. En una ocasión, se vistió con una prenda que mostraba la carta de despedida de Kurt Cobain. ¿Fue simplemente moda o algo que anticipaba su propio final? Además, se hizo un tatuaje de un perro negro debajo de su brazo, un símbolo que se utiliza como metáfora de la depresión. Antes de su muerte, realizó una transmisión en vivo en Instagram, donde se le veía muy mal. En ese comunicado, expresó que se sentía sin energías. Muchas preguntas sobre su futuro le fueron formuladas, pero sus respuestas fueron silencios incómodos. Su última publicación fue la letra de la canción Beside You, de su banda amiga Dark Cloud. Pensé en algo, acurrucado solo en una habitación oscura. Cuando te arrepientas de dejar a todos, detén los suspiros y las heridas. Solo rezo para que no sufras, solo rezo
para que seas feliz. Por favor, no estés solo en la oscuridad. No te tortures. No te culpes. No me culpes. Por favor. Este triste final tiene una historia detrás y se las voy a contar. Kim Jong-hyun vino al mundo el 8 de abril de 1990 en el distrito de Gwangjin, en Seúl, Corea del Sur. En aquel entonces compartía su hogar con sus padres y su hermana mayor, Kim So-dang. Fue precisamente ella quien recibió el mensaje del que te hablé al principio. Pero volvamos al principio de su historia. Los primeros años de Kim transcurrieron en Busan hasta que su familia decidió trasladarse a Japón cuando él tenía tan solo 4 años. Sin embargo, al regresar a Corea del Sur, continuó sus estudios en un colegio cristiano. Fue en ese momento que descubrió su pasión por la música, una pasión que lo llevaría a forjar su futuro artístico. Participaba en un coro de gospel y también se desempeñaba como bajista en una banda escolar. Con el paso del tiempo, su sueño de vivir de la música cobró fuerza y finalmente, en el año 2008, llegó su gran oportunidad. Fue seleccionado como miembro de SHINee, un grupo de chicos conformado por 5 talentosos artistas. El 25 de mayo de ese mismo año, hicieron su debut en el programa Inkigayo, cautivando a la audiencia con su talento y carisma. Una vez dentro del grupo, Kim Jong-hyun demostró su habilidad tanto en el canto como en la creación de letras. Sus composiciones destacaron entre otras, lo que le permitió llegar al público aún mayor. Un ejemplo de ello fue el tema Juliet, una canción inspirada en la obra de Shakespeare. El cantante deseaba que sus seguidores se identificaran con la historia de amor que narraba, y sin duda, eso fue precisamente lo que ocurrió. Con el paso de los años, el talento de Kim se hizo más evidente. Decidió realizar un cover de la canción Y si fuera ella, de Alejandro Sanz, demostrando que el mundo de la música es un lugar donde convergen artistas de distintos rincones del planeta. En octubre del 2010, Jonghyun fue seleccionado como uno de los 20 ídolos de Corea del Sur para grabar la canción Let's Go, con el objetivo de fomentar la participación del público en la cumbre de G20 de Seúl. Su carrera estaba destinada a traspasar fronteras y alcanzar logros impresionantes en el escenario público. Sin embargo, más allá de su vida visible y el éxito que lo acompañaba, siempre quedaba la pregunta: ¿qué ocurre en su vida privada? La fama lo conducía hacia lugares increíbles, pero detrás de ese brillo había aspectos de su vida que permanecían en la sombra, ocultos del ojo público. El 15 de noviembre del 2010, un evento en honor al 20 aniversario de SBS se llevó a cabo, pero había una gran ausencia en el escenario. Jonghyun de SHINee no se presentó. SM Entertainment reveló que el cantante había estado sufriendo dolores fuertes y constantes en el tobillo debido a sus lesiones de ligamentos. A pesar de que minimizaron las coreografías intensas para él en las actuaciones, Jonghyun fue incapaz de bailar junto a sus compañeros de grupo durante varios meses debido a su lesión. Su lesión lo alejó de lo que amaba, todo por culpa del sistema que manejaba su banda. Antes de la lesión, en octubre del 2010, Jonghyun y la actriz Shin Se-kyung confirmaron su relación, pero después de 9 meses, rompieron en junio del 2011, citando sus apretadas agendas. Sin embargo, detrás de ellas estaba la corporación que manejaba el K-pop en todos los aspectos. Debido a la lesión, Jonghyun tuvo que recibir una cirugía en el tobillo izquierdo en un hospital de Seúl el 17 de enero del 2011, lo que al principio pareció ser solo un esguince. Como resultado, el cantante coreano no pudo acompañar a sus compañeros de SHINee en los premios Seoul Music del 2011. Finalmente, cuando estaba recuperándose de su lesión, otra situación golpeó a Jonghyun. El 1 de abril del 2013, mientras regresaba a su hogar, sufrió un accidente al tocar la barandilla de seguridad en el puente Donggo. Aunque no recibió lesiones graves, se golpeó la nariz y tuvo que ser trasladado a la sala de emergencia del hospital de Gangnam.
Durante su recuperación, aprovechó para escribir diferentes singles para los discos que estaban en plena preparación. A fines de diciembre del 2014, SM Entertainment anunció el debut en solitario de Jonghyun. Era un gran momento. Se acercaban situaciones interesantes, repletas de recuerdos. El año 2015 prometía estar lleno de sueños cumplidos, y este era el primero. El álbum Base contó con la colaboración de Yuna, Wheesung, Scientist y Iron. El 9 de enero del 2015 se lanzó el video musical de Crazy y Jonghyun lo presentó en la radio. Al mismo tiempo, ese mismo año, creó una campaña para recolectar donaciones para UNICEF. El enfoque de la campaña era ayudar a los niños en Nepal, quienes habían sido víctimas de un terremoto que se cobró la vida de casi 9,000 personas. En los meses siguientes, también rindió homenaje a los estudiantes que fallecieron en un accidente de ferry. Durante el 2016 y 2017, el artista coreano no dejó de lanzar éxitos con los álbumes de estudio que presentaba al público. Los conciertos alcanzaban números increíbles y Kim demostraba de qué estaba hecho, disfrutando cada momento en el escenario. Sin embargo, la intensidad del trabajo lo estaba destrozando por dentro, especialmente en sus pensamientos. El cansancio se convirtió en una carga que complicaba todo, pero no podía detenerse, ya que las agencias lo presionaban constantemente. Al parecer, todo estaba a la vista, los detalles hablaban por sí solos. Como ya hemos visto en los videos sobre el lado oscuro del K-pop, que dicho sea de paso, si no los vieron, al terminar este video lo pueden ver. Estoy seguro que se van a nutrir con la intensa investigación. La industria del K-pop es exigente. Detrás de los cantantes y los grupos, hay productoras que en su gran mayoría los explotan a los idols, pero hubo algunas más intensas, por decirlo de alguna manera, que destruyeron a sus propias estrellas por la codicia y la presión que es habitual en ese país. ¿De qué manera rompen a la gente? Claramente, eliminando lo que los hace humanos. Les dirigen la vida en torno a la fama, y lo que pasa es que cuando la fama ya no está, o está en otro lado plano, la persona queda vacía, porque también deciden con qué persona pueden estar y con quién no. Hay personas que explican la fama del K-pop como si fuera una cocina donde uno tira los ingredientes para que salga lo que quieren. Los idols son entrenados desde muy jóvenes en las agencias promotoras de grupos, donde la competencia es una moneda corriente. Otro claro problema es la edad de los cantantes, que cada vez son más jóvenes, y los de 30 o más o pasan a ser viejos para cantar. Jonghyun tenía 27 años de edad, una entrada segura al club de los 27. Los testimonios de personas cercanas a Jonghyun coincidieron en que su decisión pudo ser motivada por la baja apreciación del logro personal. Otro factor importante, porque al volcar toda la vida a un trabajo y no ser reconocido es todo un problema, aunque lo que digan los demás no debe importar. Los que los contratan muchas veces tienen una forma soberana fría de comunicarse, mucho más en el Oriente. ¿Fue él solamente el que terminó tan mal? Claramente no. La trágica historia de Seo Ji-won conmocionó la industria del entretenimiento en Corea del Sur. A la temprana edad de 19 años, decidió poner fin a su vida debido a un temor abrumador. Su segundo álbum no sería lo suficientemente bueno como su exitoso debut. El peso de las expectativas y la presión constante que enfrentaba como ídolo de la música se convirtieron en una carga insoportable. En el 2019, el mundo del K-pop fue sacudido una vez más por un tema del que ya hablamos en el canal, el devastador fin de Sulli, miembro del popular grupo f(x). Esta tragedia ocurrió apenas una semana después de la muerte de Gohara, otra destacada idol. Ambas artistas compartieron una desgarradora causa detrás de su decisión: el acoso cibernético. Los ataques constantes y despiadados en línea socavaron su bienestar emocional, llevándolas a un lugar oscuro del cual no pudieron escapar. La triste realidad de la actriz Yoon Da-bin también dejó una marca en la industria del entretenimiento. En el 2007 decidió quitarse la vida debido a una depresión alimentada por la falta de trabajo y los implacables comentarios negativos sobre su apariencia física. Otro caso desgarrador fue el de Eunmi, una talentosa actriz y cantante que se ahorcó debido a la profunda depresión
Ambas mujeres compartieron el peso aplastante de la desesperanza y la falta de apoyo emocional. Estos trágicos eventos no son exclusivos de un país en particular, sino que se están observando cada vez más en todo el mundo. Es alarmante darse cuenta de que, en algunas culturas, el tratamiento psicológico y psiquiátrico no es bien visto e incluso puede perjudicar las oportunidades laborales. Esta actitud perpetúa el estigma en torno a la salud mental y dificulta el acceso a la ayuda necesaria para quienes más la necesitan. Volviendo al último día de Kim, cuando el cantante fue llevado al hospital universitario de Concord, se certificó su muerte por inhalación de humo de las briquetas de carbón. Kim había quemado su vida para darle paso a la muerte. SM Entertainment informó: lamentamos ser el portador de noticias tan trágicas y desgarradoras. El 18 de diciembre, Jonghyun de SHINee nos dejó de repente. Fue descubierto inconsciente en una residencia en Chungdang-dong, Seúl, y fue trasladado a un hospital cercano, pero fue declarado muerto. Pero faltaba mucha más información importante. Antes de quitarse la vida, le hizo un último pedido a Night de Dark Cloud, una amiga cercana. Le dejó la indicación de que publique su última carta de despedida, la cual dejó bajo su cuidado. Ella, luego de pedirle permiso a la familia, lo hizo y se pudo leer en las redes: estoy roto por dentro. La depresión que antes me mordisqueaba, ahora me ha devorado y no he podido superarla. Pensé que ser doctor era muy sencillo cuando los veía echarme la culpa por mi personalidad en voz baja. Es increíble que duela tanto. Nadie que esté vivo está más atormentado y débil de lo que estoy yo. Volverme famoso probablemente no era para mi vida. Me dicen que por eso la estoy pasando mal, porque escogí eso. Es chistoso que pueda soportar tanto. Dime que esto es suficiente. Dime que lo hice bien. Aunque no pueda sonreír, no me despidas echándome la culpa. Tú lo hiciste bien. Tú lo hiciste bien. Adiós. El 21 de diciembre del 2017 se celebró el funeral de Jonghyun. Aquella mañana, el centro médico Asan se llenó con una multitud abrumadora de fans, familiares y colegas que deseaban despedir al talentoso artista. El cortejo fúnebre fue encabezado por los compañeros de SHINee, quienes caminaron con pesar y tristeza. La hermana de Jonghyun estaba destrozada y llevaba consigo una fotografía sonriente de su amado hermano. Después de varios meses, el 8 de octubre del 2018, la madre de Jonghyun fundó la organización llamada SHINee Foundation. Su objetivo era brindar apoyo a los jóvenes que enfrentaban dificultades similares a las que experimentó su hijo. La fundación se unió con escuelas y estableció becas para ayudar a aquellos que luchaban contra este tipo de problemas sociales. El nombre de la fundación, SHINee, es un guiño al tema principal del último álbum póstumo de Jonghyun, titulado Poet Artist. Este nombre hace referencia a la frase Shining, que es propia del grupo al que Jonghyun perteneció. Hoy en día, la fundación sigue funcionando y se financia en parte con los derechos de autor de las obras de Kim, incluido su último álbum. Esta iniciativa se ha convertido en un legado significativo para honrar a la memoria de Jonghyun y brindar apoyo a aquellos que enfrentan desafíos similares a los suyos. A través de la SHINee Foundation, su luz continúa brillando y su música sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. Si bien es cierto que la vida de Jonghyun estuvo envuelta en una visible presión y oscuridad, es importante recordar que no fue todo sombrío. Dejó un legado significativo a través de la música y su voz, y su partida prematura sirve como un llamado de atención sobre la importancia de brindar apoyo y comprensión a aquellos que luchan con la salud mental en la industria del entretenimiento y más allá. Esperemos que estas tragedias impulsen un cambio positivo, promoviendo la conciencia y el cuidado de la salud mental en todo el mundo. Si tú o alguien cercano está pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás solo. No hay nada de qué avergonzarse en buscar ayuda y apoyo en momentos de dificultad. Cada país tiene líneas telefónicas de ayuda destinada a brindar apoyo
a personas que enfrentan problemas emocionales y mentales. Por favor, si conoces el número de emergencia o la línea de ayuda en tu país, te pido que lo compartas en los comentarios. Compartir esa información puede marcar la diferencia en la vida de alguien que necesita desesperadamente apoyo en estos momentos oscuros. Recuerda, no estás solo. Hablar con alguien puede ofrecerte una perspectiva diferente, una mano amiga y la guía necesaria para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Juntos podemos superar esos desafíos y construir un mundo en el que la compasión y el apoyo sean fundamentales. Compartamos información, extendamos nuestra mano y brindemos esperanza a aquellos que más lo necesitan. Nos vemos en el próximo video.